Quiero siempre dejar en claro, no tengo nada contra lo que corresponde y es recto y correcto. Es correcto que los judíos que practican fe, porque usted sabe que judío no simplemente ser religioso, perteneciente a una religión llamada judaísmo, ¿sí? El judaísmo es mucho más amplio. Todos ya lo hemos aprendido eso, ¿verdad? O sea, judío es una condición, digámoslo entre comillas, esto étnica y más que nada de pacto. Una condición que hace que la gente esté unida por un pacto ancestral. ¿Me explico? Sin embargo, hay judíos que son ateos. ¿Por qué yo doy contra tanto el sionismo reformado? Porque el sionismo cuando nace en el siglo XIX, después va a ser reformado en el siglo XX por el que hoy es, el papá del que hoy es primer ministro de Israel, el señor Mileikovsky, Netanyahu Mileikovsky, hace el sionismo reformado. Bueno, tanto el que acabo de nombrar, papá del primer ministro actual, como el primero, eran ateos, judíos, pero ateos. Especialmente el primero era tan ateo que esto que el pastor Daniel nos enseñó, él no lo valoraba. A él no le interesaba la tierra de Israel, a menos que la corona de Inglaterra y la corona de Francia, con todos sus nobles y empresarios, en esa época, en el siglo XIX, los nobles eran los empresarios, pusieran fondos para echar a todos los que en la tierra de Israel ya estaban. A él lo que le interesaba era lo que desde la logia de Londres le habían ordenado, generar un estado político por el cual y desde el cual, a través de la religión cristiana, se hiciera creer que había que cuidarlo a ese estado porque era el pueblo favorito de Dios y era especialmente esta mentira que la tragamos todos, un sapo que nos tragamos todos, que era el reloj de Dios. Israel no es el reloj profético de Dios. Lo voy a armar mejor. El Estado de Israel, ahí está mejor armado, el Estado de Israel no es el reloj profético de Dios. El Israel que tiene que estar atento al reloj profético de Dios es el que cree en que ya Israel no está acéfala, es decir, que no está sin cabeza. Tiene cabeza y tiene esposo. Se llama Mashiach y tiene nombre, Yeshua. Por ende, y aquí con esto último vamos al Evangelio, es Yeshua, hoy reconocido como el Cristo o el Mesías, el único reloj profético de Dios. No es un territorio, sino una persona. Y esto incluso los judíos lo sabían. Por eso, volviendo y terminando la historia, al que funda el sionismo, se le ocurrieron dos lugares. Uno en lo que sería África, si no me equivoco, entre Sudán y Nigeria, y si no, sí o sí la Patagonia Argentina, que en este tiempo ya está siendo vendida a transnacionales judías. Para la gloria de Dios, cuando oramos aquí, creo que estoy convencido que Dios nos escucha. La empresa nacional administradora del recurso más rico que tenemos, porque no es el petróleo, sino el agua, que se iba a hacer cargo, renunció a eso. Era una empresa totalmente israelita, ¿sí? Del Estado de Israel. No se va a hacer cargo, entonces, digamos, eso está para que lo tome alguna transnacional. Y con esto yo cierro porque si Yeshua es el centro de Dios, nosotros tenemos que captar algo. Por eso yo valoro la inteligencia emocional que hay en ustedes. Porque la inteligencia emocional, ¿por qué la quieren las transnacionales en sus gerentes, en sus CEOs más altos? Porque es lo que permite que la tecnología que está volviendo boba a la mayoría de las masas, a ellos no los afecte. En este lugar tenés la dicha, primero, de que el Espíritu Santo te ha escogido para tener un maestro que toma la Torá del cielo y la baja cuando la explica. ¿Cuántos fueron beneficiados por lo que salió de mi boca esta mañana? Yo primero, ¿saben? Y eso hace que cada vez que vamos de sección en sección, saltando de Shabbat en Shabbat, eso es lo que significa Isaías 66, nosotros tengamos una conciencia más alta porque nuestra inteligencia emocional está más fortalecida. Cuando la inteligencia emocional de un ser humano está fortalecido, no es esclavo de la tecnología. Por más que la tecnología avance, es amo y señor de toda avanzada tecnológica y científica. ¿Me expliqué en esto? Por eso me gustaría que viniéramos hoy con la actitud de estudiar el Evangelio. Vamos a ir a Mateo. No lo voy a proclamar, lo voy a enseñar. No sé si vamos a ir, como hicimos en otros ciclos, todo el libro de Mateo. Quiero hacer lo mismo que hicimos con el libro de Hechos. Sin embargo, en lo que oré recién, si es que me acompañó en la oración, Dios me ha puesto mucho en que configure con la inteligencia emocional que todos y cada uno han desarrollado una contracultura que se necesita en nuestra provincia y en nuestra nación. Diga conmigo contracultura. La cultura del ego siempre ha existido, pero especialmente en este tiempo es la cultura que va a llevar a que los seres humanos se adapten a que lo tecnológico no solamente
les sirva, en el sentido de ser útil, sino que les ayude y hasta haga las cosas que ellos no quieren esforzarse en hacer. Ustedes saben, hubo un examen para tomar la residencia, no sé de cuál hospital, no sé si del Garrahan, no sé qué hospital, la verdad que ignoro la noticia bien, porque me vino así de rebote lo que pasa después. En ese examen para residentes, los que sacaron notas muy altas, casi todos extranjeros, una gran mayoría de ellos, por algo quieren ser residentes en Argentina. La medicina que tenemos nosotros no puede ser expropiada, es maravillosa. Pero bueno, lo que se encontró es que ellos habían usado lo que se conoce como anteojos Bluetooth, que son anteojos que permiten al examen almacenarlo e enviarlo, en este caso lo enviaban a un grupo de WhatsApp, y allí, fuera del lugar del examen, alguien o alguienes con lo que veían del examen y las preguntas, que eran multiple choice, ¿sí? Múltiple opción para los que entienden el español mejor, que soplaban, inmediatamente daban la respuesta correcta. Y eso es trampa, pero se armó todo un escándalo, como siempre en noticias para distraernos, por eso a veces no le doy mucha importancia. Sin embargo, lo pongo de ejemplo porque es uno de los tantos de muchas cosas que vamos a ver. La cultura del ego está llevando a una humanidad muy peligrosa que un día no va a tener emociones activas, es decir, va a carecer de corazón. Son las señales de los últimos tiempos. Y por eso a veces ya aquí, ahora, en este momento, se nos está haciendo difícil dar el evangelio y atraer discípulos, porque no queremos traer gente nueva. Queremos que a los grupos uvas vayan a comer, como los grupos preparan momentos de comida. Usted sabe que usted prepara una comida y la gente va. Usted prepara algo donde se come y la gente va. Entonces, volviendo al punto, queremos que haya discípulos. Pero para que haya discípulos queremos que el evangelio se entienda, que usted pueda hablar del verdadero Mesías. Yo mismo he descubierto que gracias a esta transición que hemos sido impulsados por el Espíritu Santo hacia la Torá, no conocía a Yeshua tanto como yo creía conocerlo. Y en base a ese descubrimiento personal, me di cuenta, y en esto me dio mucha tristeza, la cantidad de gente que aduce en este continente ser cristiana y de Cristo no sabe nada. Como mucho sabe, según lo que sabe, ¿no? O conoce. Nació en un pesebre, murió en una cruz, hacía milagros, le daba vista a los ciegos, su madre se llamaba María, su padre era José. Creen que el Espíritu Santo, que era una palomita, se asentó sobre María y le dejó semen divino. Entonces hay tantas cosas de la creencia popular de Cristo, que Cristo, como lo denunció hoy aquí el pastor, se ha convertido en un Cristo para cada gusto. Hay Cristo para cada gusto. Hablábamos con un empresario esta semana, mi esposa y yo. Dice, bueno, convengamos que hay un solo Dios y un solo Cristo. Existen distintas formas y ganas de creer en ese Dios. Yo tenía ganas de responderle muchas cosas, pero como era importante lo que estábamos hablando, justamente era un empresario, para algo que teníamos que hacer, el Espíritu Santo me dice, no discuta con necios e ignorantes. Me podría enseñar cosas de la empresa de él, pero no me gustaba que se metiera con la empresa de nuestro Padre. Porque sí, es verdad, hay un solo Dios. Pero cuando la gente cree a su manera, esos dioses son falsos. Y cuando hay un Cristo para cada gusto, ese Cristo no es el verdadero. Y el Cristo verdadero es el que está en los 4 evangelios. El que persiguen los evangelistas, que se entienda como el que vino a establecer un gobierno teocrático, primero en el corazón de los hombres, para que luego ese gobierno teocrático se establezca con un colectivo humano en las distintas naciones, a fin de que puedan desde las naciones volver las 10 tribus perdidas, Israel, reino del norte, y junto con la casa de Judá, la verdadera casa de Judá, constituir no el Estado de Israel, sino la nación de Israel, 12 tribus, que en la tierra de Israel van a gobernar con el Mesías. En base a eso vamos a ir a Mateo. Lo que hablé, aprendieron cosas, ¿verdad? Solo fue porque quería alabar a Dios y alabar a Dios en ustedes, porque todos se han abierto a la inteligencia emocional. ¿Qué esperanza hay en mí? Y creo que te va a servir a vos. Vas a poder manejar la tecnología sin ser vos esclavo de la tecnología. Uso el vos por los argentinos que hay acá, y si hay argentinos allá también lo uso, y si es de otro país, bienvenido, y perdón que esté voceando en vez de tuteando. Si ya está en Mateo, vamos al principio. Vamos a estudiar el capítulo 1. Y vamos a leer desde el 1 al 17. ¿Por qué? No sé si a usted le ha pasado, pero yo le voy a contar mi primera experiencia con el Evangelio de Mateo cuando yo nací de nuevo allá hace más de 43 años, casi 44 años ya ahora. Cuando yo nací de nuevo en el Señor, lo decía esta mañana, aprendí la vida de Yeshua
primero por un curso en el cual me metí en un instituto teológico. Yo no sabía que era un instituto, me metí en ese curso y terminé después enterado que estaba de agrandado allí porque era un instituto para gente de 18 años para arriba y yo tenía 17, recién cumplidos. Pero bueno, más allá de ese detalle personal que creo que sí viene al caso, porque me hace bien, Lucas me enseñaba mucho y me gustó y de ahí me pasé a Marcos. Pero cuando llegué a Mateo, porque tenían que en el mismo instituto estudiar los evangelios sinópticos, así se denomina a los 3 evangelios primeros, Mateo, Marcos y Lucas, les voy a ser sincero. Yo ya había leído cuando chico, antes de ser ateo, la Biblia completa. A los 9 años yo leo por primera vez la Biblia completa y a los 10 años volví a repetir eso. Y sin embargo, a los 11 años me hice ateo. No me sirvió de nada leer la Biblia completa. Años después ya no ateo, totalmente teísta, porque nací de nuevo. Me gustó Lucas, no voy a decir fascinó, me gustó Marcos, obviamente, lo vi pragmático. Ahí me di cuenta que sí podía haber milagros en este tiempo, aunque yo estuviera en una denominación que me obligaba a creer que no, que en este tiempo no había milagros. Yo siempre lo creí. Y bueno, me tocó Mateo. Y voy a ser sincero, dije, cuando vi todos esos nombres los salteé. Y para mí Mateo comenzaba del capítulo 1, verso 18. Ríase porque, ¿cómo es el refrán? El que se ríe solo de su picardía se acuerda. Gracias, yo soy malo soy medio chapulín colorado y para los refranes los cambio. Eso es porque a usted le pasó casi igual. Y dijo, ¿para qué estos nombres? Y hoy le va a tocar saber por aquí y por qué. Ya que Mateo, Marcos o Lucas, si bien se llaman sinópticos porque cuentan relatos que se pueden organizar en forma paralela, no tienen la misma intención porque no tienen el mismo objetivo de audiencia. Así que voy a leer desde el 1 al 17, aunque usted no lo quiera, y luego vamos a entrar a hablar en este estudio. ¿Están listos? Libro de la genealogía de Jesús el Cristo, así hay algunas versiones que gracias a Dios lo han vuelto a traducir bien, hijo de David, hijo de Abraham. Diga conmigo, genealogía. Y ahora repita, libro de la genealogía. Eso significa que va a ser bueno que allí usted subraye esa expresión. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, grite Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab, diga Rahab, a Booz, Booz engendró de Ruth, grite Ruth, a Obed, y Obed a Isaí, óyese. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Diga conmigo, Betsabé. Subraye los nombres que usted repite y acá subraye mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Subraye y diga detrás de mí, tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Yo digo en su nombre en hebreo, Yeshua, llamado el Cristo. Vamos a subrayar allí en ese versículo la expresión de la cual nació Jesús. Eso lo va a subrayar. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Diga conmigo 14. 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Detrás de mí, 14. 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Grite conmigo, 14. 14. Bien. Le decía a los muchachos que están en el multimedio cuando me preguntaron cómo poner de título a este estudio,
quisiera llamarlo Yeshua, ¿de dónde eres tú? ¿Y por qué hago esto? Porque justamente la iglesia primigenia, a través de los 12 apóstoles y de los apóstoles que aparecen aparte con otra misión, como por ejemplo Pablo, usted se enteró el sábado pasado que Bernabé también era apóstol. Cuando volvamos a Hechos vamos a notar que Silvano en griego, pero Silas en hebreo es apóstol. Y un día vamos a hacer un estudio de cuántos apóstoles encontramos en la Escritura que no eran de los 12. Están los 12, y esto lo aclaro especialmente en la transmisión, y hay otros apóstoles, y siempre los ha habido. Claro, yo entiendo que en el mundo evangelicoide, no en la iglesia evangélica, porque eso es muy respetable para mí, mundo evangelicoide es el circo que se ha armado en este tiempo con modas y modismos, donde por ejemplo recién hablaba de como centro los músicos y la música y nada más. Ha aparecido la apostolitis, que yo la profeticé hace muchos años ya por el 2004 y 2005 hablaba de que había que tener mucho cuidado con la apostolitis, que es ese de repente todos somos apóstoles y para colmo parece que son todos apóstoles a las naciones. Y cuando la palabra apóstol ya hemos aprendido que no es con lo que la gente cree y nombra a sus pastores. Ese es un tema que no vamos a tratar. Pero si vuelvo al punto, por los apóstoles, lo que más se trataba de hacer era que los que se hacían discípulos del camino supieran quién era Cristo. Diga, la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. Le demuestro, anótelo, yo se lo voy a leer. Por ejemplo, cuando la carta de Pablo a los romanos empieza, en el versículo 3 dice, lo voy a leer desde el 1 para que usted pueda con su mente contextualizar el énfasis que voy a poner al leer el 3. Romanos, voy a ir 1. Si quiere, si es rápido lo busca, si no, lo escucha desde el corazón. Comienza así: Pablo, siervo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Para qué fue apartado? Para el Evangelio de Dios. No fue apartado para la Torá. ¿Por qué? Porque ya era maestro de la Torá, o no era rabino. Entonces ya había sido apartado para la Torá, ¿o no? Sí. Lo sobrenatural no es eso, porque eso fue por mano de hombre, por esfuerzo humano. Él estudió para eso, ¿me explico? Sí. Pero acá él dice, fui apartado para, ¿qué cosa? El Evangelio de Dios. Porque en los tiempos mesiánicos lo que importa primero es el Evangelio de Dios. Que para ser completos, cuando él habla de Evangelio de Dios, todos saben que hablan del Evangelio del reino de Dios. Pues todos son conscientes en el primer siglo de que lo que el Mesías ha establecido es un gobierno teocrático. Y que lo que los apóstoles predican es que Dios ha establecido su gobierno, por eso es teocrático, a través de haber enviado ya a su Mesías. ¿Cuántos dicen amén porque lo creen? Amén. Llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea que el Evangelio ya estaba prometido. ¿Acerca de qué? Aquí es lo que remarco. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David según la carne. Es importante, cuando uno dice que cree en el Cristo, analizar si sabe que lo importante al creer en Cristo es que se sepa que es del linaje de David y que haya pruebas que es del linaje de David. Gracias por el amén. Y también gracias por tu silencio. Porque en tu silencio estás reflexionando lo que recién acotaba que pasa en el cristianismo todo. La gente cristiana dice que era en Cristo, pero no sabe nada del Cristo en el que creen. Y nosotros en el transicionar, la misma Torá nos ha llevado a que a Jesús, o Jesucristo como lo llamábamos, lo contextualicemos en la idea de qué es ser Cristo o Mesías. Y cuando entendemos que eso significa ungido, y sabemos que entonces Cristo no es el segundo nombre de Jesús, entendemos que tenemos que conocer su historia. Porque cuando Miriam, o María, como sale acá, lo llamaba a Jesús a comer, esto no es por ustedes, es para la gente que no está viendo, no decía, Cristo, vení a tomar la leche. Ya es la hora del almuerzo. Cristo, es hora de levantarse. No decía así. Por eso enseguida voy a tener que explicar, cuando termina el 17, que habla, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, porque Cristo no tiene que ver con el nombre de Jesús, sino con la función, misión y propósito de él, que como Pablo lo dice, es que a través del Evangelio del reino de Dios, se entiende que ya Dios está en la tierra gobernando, porque ya envió a su ungido, a su Cristo. Ahora veo que el amén aumentó. Bien. A todos nos gusta, y cuando trabajamos en seminario de vida, y no es quemarlo, hacemos mucha insistencia en esto, a todos nos gusta sentirnos incluidos desde un detalle.
tener identidad. Por eso la vez pasada, no me acuerdo cuántas semanas ya, cuando se encontró, vieron que esta asociación de abuelas de Plaza de Mayo le ponen número a los hijos de desaparecidos que aparecen, ¿no? Al nieto no me acuerdo ya qué número van. Yo me alegro cada vez que eso pasa, porque no hay nada más feo en el mundo que crecer sin identidad. Recuerdo haber conocido una familia, mi madre y yo lo cuidamos hasta en su lecho de muerte, hasta que expiró. Cuando expiró estaba allí mi madre y yo, un militar que por adicción al alcoholismo, bueno, venía desde Neuquén con su esposa y su hija, y en el camino me entero que la niña había sido adoptada por ellos, pues la mujer no podía tener hijos, y coincidía mucho con las fechas que ustedes saben que teníamos ciertas adopciones fáciles, especialmente los militares accedían a fáciles adopciones. Cuando le tocó el tema a esta mujer, que no sé si porque fuimos buenos vecinos, que por muchas razones empieza a congregarse, no en nuestra congregación, sino en otro lugar, se ofende. Sin embargo, con el tiempo la niña chica crece y va dando cuenta y hasta quiere saber quiénes son sus padres biológicos, y era un secreto ya que la madre nunca quiso compartir. Y cuando eso pasa es porque entendemos y sabemos el origen de esa situación de hija o hijo. Y eso es falta de identidad. Por eso que me alegra cuando aparecen estos nietos, porque justamente si hay algo bueno para una persona es sentirse incluido en una historia. Porque todos en algún momento nos hacemos la pregunta, ¿pertenezco? ¿Y cuánto? En esta familia, ¿cuánto me valora? Porque la identidad permite no solamente saber quién sos, sino hacia dónde vas. Porque desde esa pertenencia tu identidad se fortalece para, por ejemplo, encontrar tu vocación, tus capacidades, tu oficio, tomar decisiones desde la adolescencia con todos los valores que en esa familia te han dado. Leía que hoy los árboles genealógicos es uno de los grandes intereses, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Se paga hasta fortunas para lograr armar árboles genealógicos hasta donde se pueda. Yo he logrado armarlo con los datos que más o menos conseguí, más que nada por el lado de mi abuela materna, algunas cosas de mi padre. Por ejemplo, sé hasta mi bisabuela riojana y de toda una situación donde ahí descubrí cómo seguramente se originó el que naciera la mamá de mi papá, una situación verdaderamente fea, pues estamos hablando de un caso de una niña de 12 años que presenta, recuerda que no había registro civil a mano, sino que los primeros que ponían el nombre eran las parroquias, ¿no? Y más en esos pueblos de campo, y presenta en el acta de bautismo a esta hija que va a ser la mamá de mi padre. Entonces, armé mi árbol genealógico hasta ahí, no pude seguir más, pues no tengo porque si quisiera hacerlo tendría que pagar y es fortuna. Pero volviendo al punto, el dato es que cada vez es más el interés de gente que quiere tener su identidad ancestral. Por lo tanto, notamos de que vale la pena saber quién soy, de dónde vengo y de dónde vienen los que me engendraron. Vale la pena saber eso. Y a las comunidades que le escribe Mateo, valía mucho la pena conocer la genealogía del tal Yeshua que ellos estaban aceptando y reconociendo como Mesías. Es más, lo habían reconocido como Mesías porque sabían lo que acabo de leer en Romanos. Según la carne, en la carne tenía linaje de David. Porque no se puede ser Mesías si no es del linaje de David. Amén. Cuidado con los que investigan a Maimónides, al Rambán, a todos los sabios que vienen desde el siglo XII haciendo mucha fuerza, especialmente en toda la gente que anda en raíces hebreas, porque para ellos, y en esto está en páginas muy peligrosas como Filosofía Judía y varias parecidas, para ellos, y desde ellos sale qué condiciones tiene que tener el Mesías, pero eso que ponen ellos es una creación de los conocidos, los que mencioné, y sus maestros. O sea, del siglo XI para aquí, se estableció una lista, Maimónides es el que va a hacer la lista de qué características tiene que tener el Mesías, y va a poner un montón de cosas que no cumplen con lo que en el primer siglo sí era necesario. Sí o sí era necesario descender del linaje de David. Es más, Rashi, que es descendiente de David, es alguien que en sus obras reconoce que Jesús está conectado con la genealogía davídica. No lo reconoce Mashiach, obviamente. Pero con esto de la genealogía, y volviendo a mi anécdota que vi que todos sonrieron, muchos la hemos pasado por alto y no nos damos cuenta que aquí está el prólogo de todo el libro de Mateo. Que nunca se entendería correctamente el libro de Mateo si no entendemos el mensaje de la genealogía de Jesús.
Mateo no empieza en el versículo 18 del capítulo 1. Desde ahí se desarrolla la explicación de esta genealogía. Aquí está todo el mensaje. No había otra cosa más, sino que saber que este que yo digo que es el Mesías pertenece al linaje de David. Y esta larga serie de líneas que dice fulano era padre de Mengano o fulano engendró a Perengano, este fue padre del otro, parece aburrido leerlo, no nos parece emocionante comenzar un libro así, ¿verdad? Sin embargo, insisto, en el caso del Yeshua que tenemos que conocer, en este ciclo del Evangelio de Mateo nos tenemos que proponer captar lo que aquí está, especialmente por un sentido de profundidad, en donde se denota que la era mesiánica, por sobre todo, no solamente deja que la historia de la salvación la protagonicen hombres, sino que queda claro que muchas veces en la historia de la salvación ha sido sí o sí la necesaria participación de mujeres. Y Yeshua es el que pone el orden en este origen, porque en la época de Yeshua las mujeres no podían ser consideradas, mucho menos en una genealogía. Ahora, pregunto, ¿en qué estaría pensando Mateo? Mateo sabía lo que hacía al ponerlo. ¿Para usted y para mí? No. Quizás en esta época, para los del norte, que es moda la genealogía, puede ser interesante leer esta genealogía, pero para usted y para mí, quizás no era importante hasta ahora que yo se lo estoy haciendo ver. Este Yeshua, dice Mateo, en pocas palabras, no apareció de la nada. Para Mateo, cualquiera de los 12 apóstoles, e inclusive Pablo lo estamos notando y otros iguales, no apareció de la generación espontánea, como dice la teoría de la evolución en cuanto a la vida biológica. Este Yeshua apareció desde un linaje histórico, desde un movimiento ancestral que estableció una historia no solamente familiar, sino por sobre todo nacional, porque comienza con una familia, Abraham y su mujer, y desde él una promesa que se va a cumplir en Jacob, desde donde aparece por medio de sus 12 hijos, Judá y sus 2 hermanos, toda una nación. Y aquí Mateo va a poner énfasis en el linaje de Judá, que esta mañana lo expliqué en el aula. Va a dar especial lujo a todo lo que es la nación de Israel desde un ungido muy particular que es David. Hay 2 nombres aquí que quiero que entiendan y son importantes. Por un lado Abraham y por el otro lado David. Yeshua debía encarnarse en una casa que tuviera la evidencia que en su ascendencia se conectaba con David mismo y desde David con Abraham. Ya conectarse con David daba paz de que obviamente de ahí se iba Abraham, pero en el medio tenía que aparecer también Judá. Entonces aquí la intención de Mateo es mostrar que Yeshua cuando se encarnó no solo viene a traernos una historia de santidad, no es una historia como la mayoría de los cristianos creen para que aparezca gente de bien, porque con esa falacia nos han engañado haciéndonos creer que la gente de bien son los que manejan cierta academia y desde eso manejan cierta cantidad de dinero y por lo tanto tienen el derecho de a la gente que no es de bien quitarle sus derechos. Yeshua es alguien que viene a mostrar su origen para hacer algo que estaba pasando en su época, traer justicia en la nación de Israel o en la tierra de Israel, en aquella región llamada Judea, llamada Galilea, con esa fracción en el medio llamada Samaria. Región que cuando las 12 tribus la habitaban, había quedado en su momento con la conquista dedicada a Yahvé, por lo tanto santificada, pero luego, cuando ya habían cruzado los brazos, cuando ya no había que conquistar nada, y uno se duerme en los laureles, la misma corrupción que Yeshua y su generación saca, empieza a aparecer. ¿Y costó sacarla? Recién va a salir cuando el Evangelio nos cuenta que aparece Mashiach y nosotros en la historia conocemos que por no haberlo recibido, 70 años después, a Ariel lo vuelven a destruir los mismos hijos de Babilonia, que en aquel entonces era con el rey Nabucodonosor, ahora es Roma, en el año 70. ¿Cuál es la intención del escritor? Vamos a ver algunas de ellas. Voy a hablar de 2 cosas y después lo desarrollo. Cuando Mateo escribe la genealogía, tiene 2 intenciones. Establecer, primero, dígalo detrás de mí, cristología. Y desde ese estudio de la persona y el origen del Mesías, el linaje que tenía Yeshua, establecer, no establecer, sino fortalecer la soteriología. Soteriología. Digan todos soteriología.
Soteriología. ¿Qué es cristología? Es hoy lo que permite que nosotros seamos de vanguardia. Cuando digo nosotros, todo lo que es el movimiento del cristianismo a lo largo de 20 siglos. Nosotros tenemos una ventaja sobre la casa de Judá. ¿Cuál? Tenemos al Mesías. Y debemos estudiarlo para saber por qué lo declaramos el Mesías. Cristología es todo lo que demuestre que Yeshua es el Cristo de Dios. Y soteriología es todo lo que demuestre que el Cristo de Dios es el cumplimiento de las promesas de salvación que Dios empezó a cumplir desde Abraham y desde el pacto que hizo con Abraham. Me dio mucho pie el pastor Daniel, que no sabía que yo iba a hablar de esto, desde varios términos que hoy va a volver a escuchar. Pero promesas lo habló e insistió en eso. Terminó diciendo que nos aferremos a las promesas. Pues bien, esto es lo que permite que nosotros entendamos la soteriología. Soteriología es el estudio de la salvación. Diga conmigo, soter. Soter. Cuando usted ve la palabra salvación en cualquier lugar de lo que dice el cristianismo se llama Nuevo Testamento, nosotros ya sabemos que le llamamos escritos mesiánicos, la palabra es soter. Salvación es la traducción. Salud también se traduce, ¿sí? La costumbre de tomar la copa en algún, no sé, evento y decir vamos a brindar y todos terminan diciendo salud, es por soter, no es por salud física, es por salvación de muerte. Recuerden que en la antigüedad era muy normal, especialmente en la nobleza y muy particularmente en las casas reales, que los mismos parientes de la nobleza quisieran el trono o el cargo principal de esa monarquía, y entonces había conspiraciones y todo venía envenenado en las copas, en el vino. Algunos tenían coperos, Nehemías era copero del rey, y cuando ya estaba seguro de que ese vino de la fiesta no estaba envenenado, por ejemplo en la época de los griegos, Alejandro Magno, y luego los latinos van a decir soter, o sea, podemos beber, estamos a salvo de morir. Soteriología es el estudio que nos permite entender por qué creemos que somos salvos solo por fe y a través de Cristo. Entonces, la genealogía es multifacética por dos cosas. Porque la audiencia que está escuchando este evangelio o está leyendo el evangelio de Mateo es totalmente judía. Por eso por ahí algunos luchan de que el evangelio que nosotros leemos es falso porque viene de un documento que se escribió entre el 65 y 70 y dicen que el verdadero se escribió entre el 45 y 50, o sea, Mateo lo escribe allí. Posiblemente sí, pero ese documento último que digo está muy luchado de evidencias textuales, literarias. Lo que sí está bien demostrado, especialmente por los documentos llamados documentos del Sinaí, es que en el siglo III, el evangelio madre, que había sido copiado por muchos años, 200 y tantos años, venía desde el griego, o sea, desde esa versión del año 70. ¿Podríamos nosotros jugar a crear la historia? Seguramente, cuando Mateo escribe pensando en judíos, lo escribió en hebreo y arameo. Pero lo más seguro es que lo que nosotros tenemos es la traducción desde el griego, porque alguien ya influenciado por todo el movimiento que Saulo o Pablo había ya movido en las naciones, está escribiendo a los griegos que sabemos que no eran solo gentiles, sino que eran ¿quiénes? Los que se sabían del linaje de las 10 tribus, pero que no sabían a cuál tribu pertenecían. Entonces venían a las sinagogas y se llamaban griegos, porque si bien eran judíos, no se los podía conectar con Judá. En cambio, nuestro maestro se lo está conectando con Judá. Y para esta gente era importante entender que si viene de la casa de Judá y por lo tanto se conecta con David, Yeshua es el que se estaba esperando. Y cuando se espera a alguien, el esperado siempre va a ser, una vez que aparece, va a ser el generador de nuevas esperanzas. Amén. Porque las promesas siempre generan esperanzas. Cuando las promesas se cumplen en algo, y más que nada en alguien, esas promesas ya no van a generar esperanzas, ya se cumplieron. Pero el que era esperanzado, o sea, el que estaba esperado, se convierte en fuente de nuevas promesas. Promesas más altas, promesas más fuertes, que hacen que la gente se sostenga hasta que eso que ha dicho se cumpla. Y él no dijo una promesa fuerte aquí en Mateo al terminar, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Desde el concepto rápido
y genérico, global de los creyentes ignorantes. Fin del mundo es eso de se cae el meteorito y el mundo va a explotar. Ahora que hubo este terremoto en Kamchatka, península de Rusia, y vino todo hacia las costas de Perú y Chile, se viene el fin del mundo. Todos juegan con que el mundo se acaba. El mundo no se va a acabar. Isaías asegura, ya que estamos con Isaías, que el planeta Tierra fue creado para durar para siempre. Lo que va a ser después del milenio es renovado, va a ser un planeta diferente, pero un planeta va a ser la Tierra al fin. Porque también va a haber un nuevo sol, así que no imaginen que el mundo se acaba. El mundo como planeta hablo. Ahí mundo es por sistema, esa es la promesa. Este sistema que nos cuesta confrontar, ¿no? Porque todo el tiempo nos tienta a ser como él, o como el sistema quiere que sean los demás, o no cuesta. Este sistema se va a acabar. Este sistema se va a acabar. Veo que no le importa que se acabe, a mí sí. Porque y Él está con nosotros, y la promesa es que se va a acabar a causa de la cultura que nosotros generemos. Amén. Y hermanos, son 2000 años donde aunque a Cristo se lo ha desfigurado de mil maneras y han aparecido dogmas que han dividido a todos los que creen en Cristo, a la larga, cuando usted ve aunque sea un culto evangélico donde quizás no predican la palabra, pero la gente en el momento que levanta las manos, la presencia que hay allí sobre esas personas, véalo después en un culto de una sinagoga y usted denota que es tener el Espíritu Santo y que es carecer de Él. No me estoy envaneciendo, estoy muy agradecido de venir de un ateísmo totalmente materialista e intelectualista, a haber conocido a este Yeshua histórico, pero como lo conoció Pablo resucitado. Ahora, otra cosa que tiene esto, por eso se lo hice repetir, es que hay inclusión de lo femenino. Vuelvo a repetir que la genealogía de Mateo es poco convencional para la época, porque hay 4 mujeres allí conmigo: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Betsabé no está nombrada exactamente, pero se la nombra como la mujer de Urías. Toda razón el David. Y aquí aparece además María, todas judías, sin embargo, con algunos problemitas que ya vamos a ver. Rahab y Ruth, no eran judías. Se hacen de la fe judía. Rahab era de Jericó, para males, por decirlo así, practicaba la prostitución sagrada, religiosa. Ruth era una princesa de Moab, descendiente de, si va al libro de los jueces, un rey moabita gordo, que era el más tirano de los reyes de moabitas, y que si lo lee, cuando muere se le desparraban todas sus entrañas. Pero Ruth, que queda huérfana con su hermana, la otra, que también no era de Noemí, no me acuerdo el nombre ahora, pero son criadas como princesas que van a ser sacerdotisas del dios principal de los moabitas, que era Moloc. O sea que Ruth estaba entrenada para agarrar bebés y ponerlos en el fuego dedicados a Moloc. Sin embargo, Ruth se convierte a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Wow! O sea, las 4 mujeres tenían historias cuestionables, situaciones moralmente ambiguas, pero Mateo las incluye porque María también había sido cuestionada. Y sin embargo, lo que enseguida vamos a también establecer, en la genealogía se encuentra el gran secreto que de alguna manera también el pastor Daniel nos hacía ver. Dios trabaja con personas imperfectas que lo único que anhelan es ser llamadas por Él para convertirse en perfectibles. Dios cumple su plan redentor gracias a que existen imperfectos. O sea, si hubiera solo puros y rectos moralmente, no sería posible que Yeshua hubiese ganado a la muerte y después de resucitado ganado el mundo como lo ha ganado por 20 siglos. Seamos sinceros, lo vamos a ver a lo largo de los evangelios. El ministerio de Yeshua, por favor no responda rápido, piénselo. En lo que leemos, fue victorioso mientras enseñó, mientras hizo milagros, todo lo que hizo. Antes de la cruz, antes de la tumba, antes de la resurrección. ¿Fue victorioso o fue un perfecto fracaso? Pastor Moisés. Hasta antes de la cruz no fue victorioso. ¿Por qué dice eso? Porque él dijo claramente que él venía a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hasta el momento no se había cumplido. Eso se cumple posteriormente desde el Espíritu Santo con los emisarios. Bien, me sorprende porque es muy más profunda la respuesta, pero vamos a lo rápido. No fue victorioso, primero porque si no,
lo hubieran defendido las multitudes a los cuales sirvió. Claro. Pero además los mismos líderes de las multitudes no lo reconocían. Los sacerdotes no lo reconocieron. Hasta sus hermanos, mientras vivió, no lo reconocían. Y hasta su madre dudaba si era el Mesías por causa de sus otros hijos. Entonces esta genealogía es muy importante porque está marcando un recuento histórico. O sea, Yeshua es el Cristo no porque fue un buen maestro y un gran profeta por las señales que hizo, como le dice Nicodemo según el Evangelio de Juan, sino porque hubo un gran milagro. Cargó los pecados de todos nosotros, destrozó el poder del pecado de Adán Harishon, de la primera humanidad, y luego de 3 días y 3 noches se levantó de entre los muertos, y luego de 40 días, ¿cuánto? 40. De 40 días, que está aquí en la genealogía eso, ascendió a los cielos. ¿Cómo empieza el Evangelio? Léame las 2 palabras que aparecen allí. Libro de la genealogía. Bien, todos decimos libro de la genealogía. Libro de la genealogía. Le voy a dar la expresión griega. Biblos geneseos. Biblos geneseos. Se traduce como libro de la genealogía de Yeshua. Sin embargo, vale la pena que nos enfoquemos en las 2 palabras. Biblos es libro o biblioteca o caja donde se guardan libros, podría ser. Y por ejemplo aquí los libros guardados son la historia de cada vida, porque a la larga el libro más importante que Dios quiere leer al terminar esto que se llama vida humana en tus jornadas de vida, es como que escribiste tu propia vida. La instrucción que está escrita es para que tu vida sea un libro. Pablo va a decir, ustedes son carta escrita de nuestra en vosotros. Pero quiero ir a Geneseos, diga para que la pueda escribir, Geneseos. Geneseos. Geneseos es el genitivo de la palabra Génesis. Y todos sabemos que en griego la palabra Génesis significa inicio. Es una mala traducción de Bereshit, así que no la quiero llevar al hebreo Bereshit, quiero ir al griego. Génesis significa inicio o origen. ¿Qué hace Mateo con esto? Está diciendo claramente que lo que ha venido a ser Yeshua es el inicio de lo que en el Génesis se perdió. El Yeshua que está aquí revelado en esa genealogía es el Cristo, porque por medio de él, lo que en Génesis se dice que se perdió, él lo ha venido a restaurar. ¿Qué se perdió en Génesis? La humanidad en autoridad. El hombre con la posibilidad de ascender a toda potestad, de estar por sobre el sistema del dragón. Por eso recién hablaba del sistema y no me decían amén. El hombre que puede con una cultura de vida ir contra la cultura que el dragón ha instaurado en las naciones. Entonces, ¿por qué es importante esta genealogía y cuál es el propósito? La lista es de puros nombres y tiene una forma de empezar extraña, pero hay algo que nosotros vamos a captar. Todo el pacto renovado, Brit Hadashah, no comienza con había una vez, o érase una vez, no sé qué decir, sino que comienza con el árbol genealógico porque justamente nosotros no nos basamos en leyendas, en mitos, como quizás, y lamentablemente, y no se dan cuenta, la mayoría de los cristianos sí se basan, como quizás vos te basaste. Cuando vos solamente decías, Jesús nació en Belén, en un pesebre, murió en una cruz, en el Gólgota, en Semana Santa. Cuando decías eso, en realidad, lo que estabas hablando era de un mito que te generaron y que vos lo creíste y lo generaste y te mantuviste fiel a un mito. Pero en la época de Mateo y en mi época y en esta época de nuestro ministerio, vamos a sostenernos que nosotros no descansamos en una leyenda. Gracias. La genealogía demuestra que este Yeshua está conectado con la historia de la salvación que en la Tanaj, acrónimo de Torah, Neviín y Ketubín, los de la casa de David me lo tendrían que estar diciendo porque lo tienen que tener estudiado para la próxima clase. Lo que está diciendo es que estas generaciones de la Tanaj, Antiguo Testamento para los que no ven, están involucradas en lo que Dios le promete a Abraham y pactó con David de traer un ungido que a toda la historia generacional de ellos la convertiría en un mensaje. No importa cuánto ustedes fueron de imperfectos, lo importante es que por su esperanza en las promesas hechas a Abraham, Dios se siguió moviendo hasta que vino el Cristo. Usted sabe que la palabra genealogía, te lo aprendieron, en hebreo se dice Toledot. ¿Cómo se dice? Toledot. Y cuando dije biblogeneseo, lo conecté con Génesis porque justamente,
¿Qué caracteriza Génesis? Las genealogías. Sí. Si usted va a ver Bereshit o Génesis, va a ver que todo el contexto de Génesis es las genealogías y particularmente en el capítulo 5, la pérdida de la genealogía del linaje divino. Cuando nosotros en el capítulo 5 vemos la genealogía que hay allí, hay algo interesante que enseguida vamos a remarcar en la enseñanza. Dice así, este es el libro de los Toledot, diga generaciones. Generaciones. O sea que ahí hay una genealogía, ¿sí? Este es el libro de las generaciones, Toledot, de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Vamos bien? Sí. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a Su semejanza. su semejanza. ¿Alguien lo está viendo la diferencia? A semejanza de Dios lo hizo. Creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Sin embargo, puede leer el número 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y se llamó su nombre Set. Cambia mucho esto. Porque ya es a la semejanza de ese padre. Ya a él no le importa que sea semejante a Dios y quiere que se conforme a su imagen. En Génesis 3 está la caída de la humanidad, pero en Génesis 5 aparece cómo se perdió en la genealogía humana el linaje de lo divino. Se hizo imposible a partir de esta actitud de Adán, aunque a Set lo llame Set y Set reciba todo ese sacerdocio que Abel había desarrollado, desde Set, en todos los otros hijos e hijas que aparece después que tiene, se pierde la genealogía que Dios necesita, que todo ser humano se sienta enviado por Dios. Entonces, cuando yo tengo genealogía, sé que puedo tener identidad. Y para aquel tiempo era importante que hubiese identidad, porque la identidad determina quién soy yo en el contexto del cosmos, en el contexto de mis vecinos, en el contexto de la historia. ¿Quién soy en esta tierra? ¿Qué relación ocupo con los otros que me rodean? ¿Qué relación tengo con el pueblo donde vivo y con los pueblos que están cerca a mi pueblo? Porque cuando hay identidad, por favor, ya que escriben voy a ir lento, cuando hay identidad hay conciencia de misión. Un individuo tiene identidad y sabe para qué vive. Y en aquel tiempo todo esto estaba claro en las genealogías. Por lo tanto, esta genealogía no dice solamente quién es Yeshua, quién es Él, que muchos preguntaban eso, ¿quién es Él? Sino que también establece su misión, qué vino a hacer en la tierra. Si alguno pregunta, es el Mesías. Ese Génesis se estructura en torno, anótelo, a 10 genealogías. En todo el libro de Génesis, Bereshit, hay 10 genealogías en total. Y la última vez que aparece una genealogía está en Crónicas. Y en el segundo libro de Crónicas, lo interesante es que la genealogía allí, en vez de ser 10, son 9. A ver, en la genealogía de Jesús, tanto Génesis como Crónicas se hacen evidentes y son prácticas porque este es el mensaje. Cuando usted va a Crónicas, la genealogía que hay 9 genealogías, empiezan con Adán y recorren rápidamente la historia de la humanidad, pero todas hasta llegar a David, las 9 genealogías hasta llegar a David. En Génesis también se empieza con Adán, pero todos llegan hasta Abraham. No sé si me van entendiendo. Sí. O sea que cuando esta genealogía se escribe, la gente que ya estudia Torah y que vienen de ser judíos, saben que el Mesías está conectada con 2 vibraciones generacionales. Su linaje tiene 2 vibraciones generacionales. La de Adán a Abraham, llena de promesa mesiánica, y la de David hasta él, ¿sí?, llena de pacto mesiánico. Así que Mateo, para hacer esto, ha detectado lo que necesita decirle a los demás. La descendencia de Yeshua, no la voy a poner solamente en palabras específicas para mostrar un canon, una medida de genealogía, sino para que entiendan que la esperanza que por tantos siglos se estuvo guardando y fortaleciendo a pesar de tantos errores personales y nacionales, la esperanza nunca se perdió. Esta narrativa, mis hermanos, habla de un linaje familiar que escondía
la simiente prometida en Génesis 3:15 a aquella humanidad caída. Para ir finalizando, quizás la genealogía de Mateo es crucial porque establece credenciales para que Yeshua no sea dudado en aquel tiempo por los judíos como el Mesías prometido. Todo lo que está en la Tanaj, desde Adán a Abraham y luego de Abraham a David, todas esas promesas y esperanzas que se generaron por generaciones, se cumplió en este Yeshua, hijo de José, el Cristo. Diga, Yeshua como hijo de David. Yeshua como hijo de David. Yeshua como hijo de Abraham. Yeshua como hijo de Abraham. A David se le profetiza y se pacta con él que iba a venir un Mesías. Anote esto en 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Segundo libro de Samuel 7, 12 al 16. ¿Por qué le gritaban, tú eres Jesús, hijo de David? Porque todo, y Mateo tiene mucho esta expresión, porque había que mostrar que él era el legítimo heredero de esa promesa o de ese pacto que hay en 2 de Samuel 7 y ahí está desarrollado. Pero vamos con Yeshua como hijo de Abraham, porque no se queda frenado en David, sigue trazando la genealogía o parte desde Abraham. ¿Por qué? Porque justamente en Génesis 12:3 se dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. O sea, que para Mateo hay dos nombres decisivos que en ese tiempo la gente necesitaba, o mejor dicho, los tenía presente, y cuando apareciera el Mesías necesitaba que se demostrara que cumplía los requisitos de descender de la casa de David y estar cumpliendo todas las expectativas de esperanza que se le dieron a las promesas del pacto abrámico, el pacto de las dos mitades, y especialmente la palabra que Dios le da en la atadura de Isaac, que justamente hoy también el pastor Daniel, sin saber que yo iba a hablar esto, lo tocó. Recuerden que Abraham nos aparece a nosotros no como judío, no es judío. Abraham no es judío. Le llamaban el hebreo, pero no es hebreo, es acadio. Es acadio, es de Ur de los caldeos. O sea, habla el acadio, es caldeo. O sea, no es judío, es semita, porque es descendiente de Sem. Y le llaman el hebreo, es un título de burla, porque él decía que podía conectarse con un Dios invisible y vivir acá en esta visibilidad. ¿Se entiende? Hebreo significa el que es de otro lado, el que vive en los dos lados. Es complicado la palabra ibrí. Ahora, él aparece cuando Babel había aparecido. ¿Recuerdan Nimrod? La historia dice que la humanidad se dispersó, sin embargo viene esto que se le dice que esa humanidad se va a volver a unir desde su simiente. El libro de a los Hebreos, capítulo 11, verso 10, dice que Abraham esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué significa eso? Que para Abraham la promesa de una descendencia va más allá. Porque cuando está el pacto de las dos mitades, Génesis 18 dice, en tu nombre serán benditas todos los pueblos de la tierra. Ahí se hace más abierta la promesa. Para la época de Yeshua, los judíos de aquel entonces creían que los gentiles eran perros, así los llamaban, perros, que no merecían eso. Es más, usted va al Talmud y eso sale. En el Talmud está escrito el desprecio a los que no sean judíos. Porque se ha mantenido aquella tradición en la época de Yeshua, venía de los fariseos más fanáticos, más fundamentalistas. No todo fariseo pensaba así, aclaro. Como que no todo judío piensa así, obviamente. Pero esta historia que comienza con Abraham se dirige hacia Yeshua con la intención de que se entienda que a través de Abraham todos tienen derecho a las bendiciones de Dios. No solamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser el reinado de sacerdotes por medio de los cuales Dios bendeciría a las naciones. Les voy a leer un ejemplo. Maestro Yeshua lo dice, palabras del maestro, Mateo 8:11. Y yo les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Por eso, lo malo que le pasó a las 10 tribus, ser dispersadas por las naciones y perderse entre las naciones, les resultó bueno a ellas, y gracias a eso, porque como lo dijo el pastor Moisés, Yeshua venía principalmente a buscarlas a ellas. Su éxito estaba en que su muerte y resurrección era para que las 10 tribus volvieran a ser esposa del Eterno, ¿me entienden? Entonces, ese beneficio de regresar, ¿en qué se convirtió? En una especie de, no sé si está bien la palabra, de arrastre divino, porque la mano de Dios, al ir atrayendo a los de las 10 tribus que no saben de qué tribus son, va atrayendo también a gentiles.
Cuando hacemos Ejalot, porque tenemos 3 varas, casa de Judá, casa de Efraín, pero la del medio son los gentiles que quedan atrapados por lo que Dios prometió a Abraham. Esto es lo que dice el maestro. Por eso el comienzo de esta genealogía se extiende a una conclusión, que ese Cristo que está ahí termina en Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulo a todas las naciones. ¿Ven lo bonito de la genealogía? ¿Puedo ir buscando algo más? ¿Les parece interesante? ¿Hay o no secretos acá? En pocas palabras, la promesa de Abraham es una promesa que, como no se le hace a un judío, abarca a todo el mundo, a todo el cosmos. ¿Cómo se decía en griego cosmos o mundo? La catolicidad, o sea, lo católico, es decir, el derecho de estar vivo, no importa de qué nación seas. Pues bien, a vos que sos de cualquier nación, la promesa de Abraham un día te va a alcanzar. ¿Se entiende? Porque en las naciones se han perdido los hijos de Israel, y cuando Dios a través del Mesías los traiga, los gentiles también van a ser atraídos a Sión, para decir lo que dice Isaías: vengan y subamos al monte de Sión, a la casa de nuestro Dios, para que nos enseñe sus caminos. En Yeshua está lo de David, la otra figura. Les voy a leer solo un versículo del pacto davídico, 2 Samuel 7:16. Tu casa y tu reino durarán por siempre y para siempre en mi presencia, y tu trono no tendrá fin jamás. ¿No propone la genealogía de Mateo este molde? Va de Abraham a David, y de David al Cristo. La promesa ha llegado al cumplimiento final, hermanos. Esto lo hace singular. Y ahora viene algo. El versículo 17 dice que esta genealogía tiene una característica. Abarca, díganmelo el que lo logró ver. 14 generaciones. ¿Es tan así? ¿Abarca 14 generaciones? Todas, desde Abraham. Ajá. ¿Y qué más? No son 14 generaciones, por eso es que estoy detenido yo. Son 3 periodos de 14 generaciones. Está bien dicho, lo leo, mire. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, primer periodo. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, segundo periodo. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas son? 3 periodos de 14. ¿Podemos mirar eso? Ustedes saben que ellos, los judíos de aquel entonces, los judíos de ahora, nosotros, en la cultura judaica que gracias a Dios en el Mesías estamos alcanzando, el tema de los números tiene mensaje, ¿sí o no? No es numerología. Incluso veo que algunos rabinos, espero que sean judíos de verdad, dicen la numerología judía. No es numerología. Numerología es algo prohibido por Dios. ¿Qué es numerología? Es estudiar el destino por medio de los números. ¿Está bien? No, la numerología Dios no la aprueba. ¿Qué aprueba Dios? La gematría. Y a ellos les gustaba mucho trabajar con los números porque había mensajes. Así que vamos a mirar el número 14. Porque ustedes creen que están, si van a la Tanaj y comprueban, por ejemplo, de Abraham a David, de David hasta la deportación y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, no van a encontrar 14 nombres ahí. Hay más nombres. Mateo está omitiendo algunos nombres con una intención. Él necesita mantener una estructura, 14 generaciones en 3 periodos. Entonces quiere decir que si omitió nombres, no es porque se perdió. En aquel entonces el que usaba genealogía era porque había acudido a un experto que se sabía de memoria la genealogía. Las genealogías eran aprendidas de memoria. No sé, en Perú, en todas las civilizaciones, en Perú los incas tenían a un anciano de cada tribu que podía hablar de la genealogía de todos. Hay una serie que algunos de mi edad deben recordar, Raíces, donde el autor de esa novela la escribe cuando se le ocurre ir a Gambia y buscar su antepasado. Kunta Kinte era su antepasado, me acuerdo. Y cuando encuentra, se sentó, le llevó 8 horas sentado escuchando a un viejito que decía, este era hijo de este era hijo de este, hasta que llegó un momento que se está durmiendo, me acuerdo de la serie, y se escucha que dice, y entonces este engendró a Kunta Kinte, que fue llevado esclavo por los ingleses, y se despertó y descubrió a Kunta Kinte. Y ella tenía armada la genealogía de Kunta Kinte en la esclavitud. Pero fíjese, a lo que voy con estos ejemplos es que la genealogía no se podía, había expertos que no se salteaban ningún nombre. Mateo va a alguien experto en esto, pero él escribe sí omitiendo nombres. Necesita que esté el número 14, entonces hay que omitir nombre. Porque aquí hay una declaración muy fuerte con el tema de la soteriología, doctrina de salvación, y también de la cristología.
Veamos los tres grupos. Repasemos, diga detrás de mí, de Abraham a David, De Abraham a David, de David al exilio de Babilonia de David al exilio de Babilonia y de Babilonia al nacimiento de Yeshua. y de Babilonia al nacimiento de Yeshua. Vamos al número 14. He dicho que tiene un alto valor, ¿sí? Primer valor, el nombre David tiene las tres letras que voy a decir. Dalet, Bab, Dalet. De nuevo, Dalet, Bab, Dalet. Dalet vale 4, Bab vale 6. ¿Me pueden hacer la sumatoria? Dalet, Bab, Dalet. Dalet vale 4, Bab vale 6, Dalet vale 4. ¿Sumaron? 14. 14. O sea, que lo más importante aquí es que esta gente entienda que este varón llamado Yeshua es el Mashiach, porque no hay forma de discutir que venga de David. Yeshua es hijo de David. Y es muy curioso que justamente en el centro de la genealogía aparezca David como el que justamente va a permitir que en el Evangelio aparezca Yeshua, reconocido por ejemplo, el ciego, Bartimeo. Yeshua, hijo de David. Pero vamos a hacer algunos otros trabajitos. Vamos a multiplicar 14 generaciones por 3. ¿Cuál es el resultado? 42. 42 es múltiplo de 6 por 7. ¿Me Sí. equivoco? No. Jovencito, ¿cuánto es 6 por 7? 42. Gracias a lo más grande que lo hemos tenido que aprender de memoria, pero siempre me gusta con los jovencitos. Vieron que ellos no le han hecho aprender las tablas de memoria. Bueno, 42 es múltiplo de 6 y 7. 6 representa a la incompletitud del ser humano. Es decir, a lo que tiene límite, a lo que se fatiga, porque sí o sí tiene que esforzarse trabajando. Por eso 6 es número de hombre, porque está incompleto. En cambio, 7 representa la divinidad dando dones. 7 es la representación de dando dones. ¿Qué simboliza? O sea, Dios ha irrumpido en la historia con un don, el dabar, el logos, su verbo, para que la historia humana ya no se sienta limitada, fatigada, no esté trabajada por la religión. Por eso Mateo tiene la gran vocación. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estoy citando Mateo 11:28. ¿Se acuerdan de eso? Porque estaba esa gente agotada. Aunque eran judíos, conocían la Torah, especialmente por influencia de una secta que es la de los fariseos, estaban llenas de tradiciones humanas y ya sentían que nunca eran perfectos. Porque en las teologías del judaísmo no se alcanza nunca a sentirse completo, porque todo lo que hace, y a la larga la Torah es para esto, demuestra que el hombre, por más que se esfuerce en cumplir los 613 misbot, al no cumplir uno ya es incompleto. Pregunto si puedo seguir. Despertarlo al lado y decirle, aguanta un poco más que esto está muy loco. ¿Cuánto es a los jóvenes? No los que se sienten jóvenes que les dieron una mano. Los jovencitos menores de 17 años. ¿Cuánto es 6 por 7? Más fuerte. 42. Todos decimos, ¿cuánto es 6 por 7? 42. ¿Cuántos campamentos tuvo Israel en el desierto? ¿Se acuerdan Bat Midbar, los últimos? O sea que para llegar a la tierra prometida, Israel tuvo que hacer una historia de purificación. El Mesías está diciendo las 42 fases de vida que cualquier israelita ha tenido que saber que hay que vivir, pues yo las cumplo en mí y no tiene por qué tener más que 42 situaciones de vida. En pocas palabras, estás llamado para hacer 42 campamentos, te tienes que caer 42 veces. En Yeshua tus caídas son 42, no más. Por eso cuando hay gente que se va es porque pasó las 42 caídas. Ahora hay una interpretación más interesante, porque esto de los números es muy loco, hay mucho más, pero les voy a dar algunas cositas. ¿Por qué si sacó nombres, en vez de ser 14, por qué no puso 15? 3 periodos de 15. Y les voy a decir por qué. Porque las 2 primeras letras del nombre de Dios, Yud y Hei, suman 15. Y si se ponía una generación de 3 periodos con 15 nombres, esa genealogía no iba a ser válida para reconocer al Mesías, porque para el pensamiento judío se estaba profanando el nombre de Dios. Entonces hay toda una intención en poner 14, porque justamente al ser 14, después del 14 que viene, 15. Y 15 es el nombre del Eterno, porque son las 2 primeras letras, que era normal que la gente dijera
En vez de Yahvé, ¿cómo decían? Ya. O sea, ¿alguien entiende el mensaje de Mateo? Al llegar Yeshua ya no hay nada más allá. O sea, llegó Yeshua y de él para acá lo único que queda es tocar a Dios. Si el pueblo que hoy configura la casa de Judá se abriera a esto, qué rápido vendría más el Mashiach. Pero ¿por qué no se abren? Porque los cristianos han desconocido al Cristo verdadero. Y lo que más me gusta es que hay eventos muy traumáticos aquí, como es la deportación a Babilonia y después el regreso con Zorobabel, la reconstrucción. Y dice, como pueblo de Dios hemos pasado muchas, desde el desierto hasta acá, muchos eventos de exilio por causa de nuestras malas decisiones. Sin embargo, llegó el que ya nuestra limitación, nuestro trabajo lo acabó. Llegó el final. Después de él, solo ver a Dios, solo como Moisés, ver a Dios cara a cara. Y aquí es donde cierro con las revelaciones clave, porque el pastor Daniel me ayudó. Lo que más destaca esta genealogía es, detrás de mí por favor, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. O sea, la redención es por soberanía de Dios, no por intervención humana. Es la soberanía del Eterno que lleva a que Él sea el que actúa a través de las generaciones, aunque las generaciones por ahí lo quieran condicionar por sus malas decisiones, por sus pecados. Él es tan soberano que lo que Él ha determinado nadie lo va a poder detener. Y por eso fue necesario que el Mashiach viniera en forma de Yosef, vendido por sus hermanos y llevado a la tumba, porque desde la cruz a la tumba, estas circunstancias adversas que se ven en esta genealogía se acaban, porque justamente no hay problema sociopolítico, no hay problema individual que pueda evitar que Dios intervenga redentivamente a favor tuyo. Si Dios ha determinado que te tiene escogido para salvación, no vas a poder escapar de su soberanía en eso. Amén y gracias. Un tema más que se destaca. Quería leer con esto de como Mateo finaliza, coincide con Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No sé si entienden. El Dios de todos los recursos, el Dios del poder que da gracia y que es fiel a sus promesas, orienta todo para que al último llegue lo definitivo. Su verbo en forma de hombre. Segunda revelación que hay aquí. La concepción virginal del Mesías. Es un tema más profundo, pero hoy lo toco para luego ir desarrollando en otros momentos. ¿Les interesa eso? Sí. Van al versículo 16, lo vamos a leer. Maestra, ¿puede leer el 16? Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo. Acá hay una distinción crucial, porque se dice que Yeshua nació de ella, diga, de María. De María. O sea, es hijo de José, pero no hay intervención de él. Y esta es una verdad esencial. Si Dios es soberano, tenemos que aceptar que Yeshua fue concebido no por acción o intervención humana, sino por la obra omnipotente de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. No hay mayor milagro que ese. Porque gracias a ese milagro, luego lo que viene es la redención desde la circuncisión del bebé a los 8 días, porque derrama sangre allí, y por supuesto lo que lleva a la circuncisión de corazón nuestra, que es el derramamiento de sangre de Él en el Gólgota. Vamos a entenderlo mejor a esto, porque lo quiero explicar. Miren, ahí mismo hay una ruptura insólita en la estructura de la genealogía. Porque el verbo que se usa ahí no es igual a como se viene usando. A lo largo de toda la genealogía, Mateo utilizó este verbo en voz activa, griego, genao. Diga conmigo, genao. Genao. Se traduce engendró. ¿Vieron que leemos fulanito engendró a menganito, menganito engendró a sotanito? ¿Lo van viendo? Sí. Ahí es genao. Sin embargo, cuando llegamos acá, el verbo cambia a voz pasiva. No es genao, sino egenese. Digan, egenese. Egenese. O sea, fue engendrado o nació, pero no por alguien. Fue engendrado, pero no por José. Es hijo de José en lo legal, pero no está el verbo genao. José no engendró a Jesús. Acá dice egenese, nació de ella. Egenese, nació de ella, quiere decir que fue engendrado por alguien que no fue José. Obviamente, los fariseos de aquel entonces y todos los fariseos, hasta el Talmud lo dice, da a entender de que este Yeshua, que ellos llaman Yeshú, fue engendrado por una
¿cómo sería? Adulterio de María, porque recuerden que ella estaba desposada con José, eso es un casamiento legal, con un romano. No me acuerdo cómo se llamaba el supuesto romano. Pero no es así. Génesis es la voz pasiva, que significa que hay un agente invisible implícito en esa concepción, que no es un ser humano. Y esto habla de que María era virgen, como el Evangelio de Lucas ella misma lo dice, y que implica que ese niño que ha nacido no ha tenido la participación de un varón. Esta elección lingüística tiene una buena intención de parte de Mateo. Recordarle a las comunidades primigenias lo que desde el siglo I hasta ahora siempre sostuvo nuestra fe en el Mesías. Fue concebido virginalmente. Lo tengo que enseñar porque todos estos movimientos como raíces hebreas se dejan convencer por las teorías judaicas y empiezan a inventar cosas humanas, como que José y María, por ejemplo, fornicaron, que Dios los perdonó porque era necesario que fornicaran para que ese niño, cuando se bautizara en el Jordán, recibiera el espíritu del Mesías, que ahí se hace Mesías. Todas esas barbaridades no son nuevas, son cosas que aparecen desde el siglo II en adelante, pero nosotros tenemos que abrazarnos de lo que siempre los evangelios sostuvieron y por eso tenemos que ir al idioma original. No estamos en raíces hebreas, estamos en raíces de la Torá, desde una raíz aquí, la raíz griega. ¿Se entendió? Sí. Da para más. Pero con estas dos cositas quiero ir a la otra cosa que sí me interesa para terminar. Otra revelación aquí es la gracia de Dios. Diga la gracia divina. La gracia divina. ¿Cómo lo sabemos? Porque se incluye mujeres, algo que no se hacía en las genealogías, dije antes, y que además no fueron de las mejores, eran imperfectas. Y es que Dios siempre va a cubrir y va a tomar como instrumento redentivo a aquel que desde su corazón regresa a Él, no importa cómo regrese. Aquí hay mujeres imperfectas y hay varones imperfectos. Allí está Roboán. Roboán no era perfecto, hijo de Salomón. Salomón, sí, pero Roboán era materialista total, glotón, le gustaba la fiesta. Sacó a los sabios ancianos porque le decían, no, mira que el pueblo se va a rebelar. Y los jóvenes, los sabios, los consejeros más jóvenes se los dejó. Y hacían fiestas y entonces Jeroboam vio la oportunidad para que las 10 tribus se separaran de Roboán y sus secuaces. Pero hay otro rey ahí, Manasés. Vaya a la historia en Crónicas o en Reyes. Y es uno de los peores reyes de Judá. Sin embargo, Dios no le importa. O sea, Dios se ha determinado redimir a Israel y desde Israel a las naciones. Es la promesa que le dio a Abraham. ¿Me entienden? O sea que la genealogía habla de lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Según la mentalidad de Mateo y de cualquier judío, la gracia es todo aquello que obliga a que Dios venga al encuentro del hombre más allá de lo que el hombre haya hecho contra la voluntad de Dios. Nuestra salvación es por gracia. Él vino a vos, vino a mí, más allá de todas las cositas que nos mandamos en nuestras malas decisiones. La gracia alcanza a todos, especialmente a los que se reconocen pecadores, gente que no acierta a vivir en propósito. ¿Hay alguien de esos? ¿Hay algún alcanzado por la gracia aquí? Bienvenido a la mesa. Y por último, esta genealogía revela lo que es tener esperanza desde el Mesías. ¿Por qué? Porque Mateo habla en la oscuridad, porque han pasado desde que aparece Mashiach 400 años desde la última vez que hubo un libro inspirado por Dios a través del profeta Malaquías. El último libro fue Malaquías y por 400 años no había ningún libro escrito en hebreo por ningún profeta, ningún sacerdote. Lo que aparecen son libros escritos por las comunidades griegas de judías de Alejandría, Macabeos, Judith, todos esos libros que están en la Biblia católica no estaban escritos en hebreo, por lo tanto no estaban en el canon que se leía desde Jerusalén y la tierra de Israel y las sinagogas que se sujetaban al Sanedrín. Son 400 años de oscuridad. Sin embargo, por 400 años hubo siempre esperanza de que un día aparecería el elemento que traería a la historia de redención. Un acontecimiento que sacaría a Israel de los exilios. Porque justamente desde el 11 al 12 leemos: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, y por aquel entonces va a empezar a construirse el segundo templo. Aparece Ageo, Zacarías y Malaquías, y después 400 años donde no hay revelación de Dios, solo hay oscuridad. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad,
viene la luz del mundo. En realidad el exilio de la humanidad comenzó con Adán Harrison, Génesis 3. Pero ahí en Génesis 3, en medio de esa caída, cuando la oscuridad y el exilio humano comenzó, hubo la promesa de una simiente dada a la mujer. Y en Génesis 5, cuando la imagen divina desaparece de la genealogía humana, porque el propio Adán se le ocurrió hacer un hijo a su semejanza, y de ahí que se conforme a mi imagen. Varones, hermanos, y empezó por ustedes. A todos nos tocó configurarnos a la imagen de lo que nuestros padres biológicos querían. A muchos de ustedes, la frustración académica de sus padres los llevó a que ellos en ustedes proyectaran el deseo de una profesión que no era. Mi madre le encantaba que yo me convirtiera en un maestro mayor de obras. A mí no me gustaba para nada lo técnico, estaba en lo humanístico, me recibí de bachiller, mi hermana se recibió de maestro mayor de obra. Pero a todos nos tocó esto. ¿Me voy explicando? Nuestros padres nos generan a su semejanza y quieren que nos condicionemos a su imagen. Y esto es parte del exilio. Sin embargo, la genealogía muestra que cuando aparece Cristo, apareció el final de todo, el final del exilio humano. Las genealogías pueden, desde Cristo, ser perfeccionadas. ¿Qué quiero decir? Vos podés permitirle a Dios que visite tus generaciones, no sé, por 1000 años más si es que Cristo no viniera pronto, ¿no? Vos podés bendecir a 1000 años de generaciones, porque si estás en el verdadero Cristo, de vos lo único que fluye es posibilidad de ascensión a lo que es el monte santo de Dios, no exilio del monte santo, ascensión al monte santo que es Sión y que significa una mente o una conciencia de fortaleza por la redención. Y yo dije que era el último, pero me había equivocado, porque lo último es que todo esto se cierra en una palabra. Soberanía de Dios termina siempre en que Dios ha sido fiel. La fidelidad de Dios está aquí en la genealogía. Si en Génesis 3:15 se dijo que de una mujer, que sabemos que no era ni Eva ni María, sino de Israel, aparecería una simiente que pisaría la cabeza a la serpiente, entendemos que es Israel, desde la tribu de Judá, por un pacto hecho con el rey David, tenía la certeza que esa simiente prometida a Jabá se le había transferido en pacto a Abraham. Y de Abraham a David se hizo un pacto más fuerte cuando a David se le dice que tendría un trono que permanecería para siempre. Por eso yo creo que es lindo poder meditar en esta palabra hoy, meternos en este desafío de una contracultura. Quizás nuestro desafío sea que nos quedemos solo estudiando el Sermón de la Montaña, la gran vocación, el gran mandamiento y la gran comisión. Y quizás estemos ahí, pero tenemos que partir desde esto. Y aquí en este final quiero que meditemos. Necesitamos abrir los ojos hoy. Necesitamos contemplar ahora, meditando cómo está pasando Dios ahora por nuestra vida. Cómo Dios ha atravesado tu historia. Lo impresionante que es que vos estés sentado acá a esta mesa cuando parientes tuyos no están aquí. Atravesó tu historia, tus generaciones, los exilios que tus generaciones vivieron para que vos estés aquí. Yo me asombro cuando estoy meditando ahora con ustedes. Atravesó la historia de un tal José Isgró, abuelo de Laura, para que saliera con su mujer de Italia, de Sicilia. Y atravesó la historia del José Isgró hijo. Y atravesó la historia del otro José Isgró. Y atravesó a Marta y atravesó a Lorena, que nada quisieron saber, y llegó a Laura, para que Laura llegara a mí, o yo la encontrara a ella. Es tremendo. Lo estoy mirando a Andrés. Atravesó la historia de no sé de cuántos ancestros, de pueblos originarios seguramente, para que no sé con cuánta situación, empujados por pobreza o todas las cosas, el exilio llegara a Mendoza, para conocer a Laura. No quiero seguir con ejemplos. Quiero que terminemos comiendo una mesa entendiendo que a lo mejor esta genealogía no nos la enseñaron como debía enseñarlas. ¿Qué hay más? Sí, podríamos agarrar a las mujeres y hablar de las mujeres. Se lo dejo a Laura para los encuentros de mujeres. Podríamos hablar de estos varones, de estos reyes. Sí, hay muchos, sí. Investígalo. Pero de la misma manera que Yeshua perteneció a una familia humana con linaje, nosotros en Yeshua tenemos el mismo linaje. Gálatas asegura que los que estamos en Cristo, linaje de Abraham somos. Pastor Moisés, busqué lo que no me acuerdo el versículo. Los que estamos en Cristo, linaje de Abraham somos. Está en Gálatas. A mí me interesa que esta mesa hoy tenga ese poder. Te dejaste salvar por Dios. No te vayas de Él. Déjate misericordiar por Dios todos los días. Me gusta decir, no sé si existe este verbo, pero yo invento verbo. Déjate misericordiar por Dios cada mañana.
Mi amor, perdón que invente verbos. Gálatas 3, 29. Dale, seguimos con esto. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y esta carta se escribió antes que Mateo escribiera el Evangelio, al menos el Evangelio en griego. Ya las primeras comunidades sabían que ese Mesías genealógicamente estaba unido a David y que por eso el linaje, no importa de qué tribu seas, o a lo mejor no seas de ninguna de las 12 tribus, lo importa es que como humano, gracias a Israel y a sus exilios, el final esperado llegó. Después de Cristo ya no hay más límites, todo es ilimitado, porque después del Mesías solo está Dios y Dios es infinito y en Él todo es posible. Amén. Cuando venís a esta mesa te propones de nuevo dejarte misericordiar cada mañana por Dios. Cantabas recién, cada mañana llevaré mi leña a tu altar. Pregunto, si Dios te misericordia, es decir, renueva su misericordia, como vamos a estudiar mañana en Lamentaciones, en el libro capítulo 3, si Dios te misericordia cada mañana, ¿por qué estás en este último tiempo saliendo, disparando a trabajar? Disparando a la escuela, disparando. ¿Le das más tiempo a tu celular? Eso sí le te puedes dar tiempo a tus redes. Pero al encuentro con la palabra no. Y Dios te misericordia cada mañana para que lo vuelvas a encontrar. Porque con Él no hay límites. Porque con Él tu genealogía no tiene que ver con tu papá, tu abuelo, lo que armes con dinero pagando a esas empresas que en la web te arman el árbol. No, tiene que ver con el linaje de Abraham. Estás en Cristo, ya estás en el mejor árbol, el árbol de la vida. Porque Él es el árbol de la vida. Entonces, mientras yo bendigo esta mesa, a ustedes que están en esa mesa hogareña, hablo de los enfermos que hemos nombrado, sean sanos. Y hablo de los que no conozco y nos van siguiendo por medio de Facebook o por medio de YouTube. No te olvides de esta propuesta. Sos linaje de Abraham. Abandonó el Cristo leyenda, el Cristo místico o mítico, si es que está bien decirlo así. Reconoce que no sabías nada de Cristo. Y que hoy te está desafiando el verdadero Cristo desde la derecha del Padre a que conozca su historia. Porque Yeshua primero es histórico y luego desde la historia que Él venció se hace totalmente omnipotente y poderoso. Por eso es que yo creo que Él es también Dios mismo manifestado en carne. En el nombre de ese Hijo nos vamos a acercar al Padre por esta mesa. A ustedes los bendigo, les digo hasta muy pronto. Mañana vamos a estar transmitiendo en la mañana en el ayuno si te querés meter. Y les agradezco que estén, nos regalen los me gusta acá en Facebook, nos regalen me gusta en YouTube, se suscriban y que realmente la paz y la gracia del Señor los acompañe. Shalom. Shalom.